Piscosis, un programa de vanguardia política y crítica política donde hablamos de la actualidad y de la coyuntura política desde, por supuesto, nuestra perspectiva trotskista. Soy Carlos Enríquez, me acompaña Joaquín Romero y Bárbara Brito. Justo le conté al juego que iba a ser como una provocación para este podcast, pero menos mal que lo grabamos hoy día, porque cambió tanto el escenario con algo tan chico. Como dos palabras te pueden cambiar todo el escenario, cordones industriales, y listo, se acabó Porque yo iba a empezar así como diciendo, justo le estaba contando, y estaba diciendo, weón, qué entretenido que hicimos este especial 18ero, ¿cachai? Como hablar de la República de Chile, nuestros personajes favoritos, Diego Portales, weón, Corregidor Sañartu, O'Higgins, y después iba a ser como, no íbamos a hablar de eso, y ahí iba a partir el programa. Pero cambió tanto la contingencia, ¿cachai? Como en algo tan sencillo como que se reveló, creo yo, un secreto a voces, creo, para la población, con su consecuente acción censuradora por parte del empresariado. O sea, acusaron el golpe, que yo creo que hay que meterse al tiro nomás. Así que no sé si tiene algo. Estamos en la partida en falso. Yo tengo una anécdota para comenzar livianito. No, la anécdota clásica que nosotros todos los 11 de septiembre, ahí con la columna Trotska, banderas del PTR y qué sé yo, y gritábamos, en vez de luchar, crear poder popular, gritábamos cordón industrial. Claro, como una y forma nadie entendía, vos. Para diferenciarnos de esa tradición tan fuerte mirista, ¿no? Claro, y para marcar como la hegemonía obrera y reivindicar esa historia de lucha de los trabajadores, gritábamos luchar, crear, cordón industrial. Y bueno, nadie nos entendía. Ahora, de hecho, creo que una de mis primeras público. marchas yo no entendí. Lo admito abiertamente. Como que yo, cuando estáis empezando como militar en algo y la gente empieza como a gritar, weá, así como ya, y empecé como a imitar, ¿no? Para no quedarme todo weonado. Pero bueno, a todos nos pasó, todos fuimos chicos. Me acuerdo cuando era libertario, que también pues criticaban mucho los troscos por dar ese grito, ¿no? Y no reivindicar la tradición popular que en el fondo había establecido el cordón industrial como una vía para que... Como que la idea libertaria del poder popular es como una especie como de regar una plantita, ¿no? Como que tú riegas una plantita, algún día va a crecer y se va a convertir en un árbol, claro. Y algún día como que va a florecer el poder popular, ¿no? Pero yo creo que después de lo que pasó también con el PCAP, y esta era la anécdota en realidad, yo creo que nadie nos puede acusar de sectario. No sé si vieron como lo que le hicieron. Le tiraron gas pimienta, a unos tinku y a unas como familiares de detenidos desaparecidos, no sé si fue bastante... No te wean. O sea, para que quede claro que eso ¿Cuándo? es sectarismo. No, hay una polémica dando vueltas porque en el fondo se iba a parar el profesor Artés como a dar un discurso y habían unos tinkus como cantando, haciendo lo que hacen los tinkus. Y yo me imagino perfectamente como la escena, ¿no? Como unos estalinistas diciéndole, cállense, grupo folclórico. Explique su meme. Explique su meme, que es un tinku para la gente que no está familiarizada. Un grupo folclórico de música andina que tiene como distintas variantes. Bueno, la cosa es que me imagino perfectamente como la escena, ¿no? Como, cállense, grupo folclórico de anarquista pequeño burgués, que va a hablar el queridísimo líder Eduardo Ortiz, y bueno, pasó lo que pasó. Oye, yo puedo volver atrás para defenderme de la crítica libertaria que nos hacían en ese momento, y seguramente todavía nos la hacen. Nosotros teníamos nos venimos de al tren, así como... Peleando con el Joaquín del pasado. Conmigo mismo, No, pero teníamos otro grito para responder esa crítica de que, claro, estaba como no estaba conectado con la tradición de la izquierda, del poder popular. Entonces nosotros decía, cordón industrial, la forma de avanzar hacia un gobierno obrero y popular. Ese era nuestro grito de respuesta. Un poco eran gritos un poco sobreideologizados, pero entraban al debate. Lo interesante de este fin de semana, marcado como por la emisión en la red de la Batalla de Chile, un documental durante mucho tiempo censurado por los canales oficiales, es que, bueno, claro, el 11 de septiembre siempre es una fecha de un álgido debate estratégico que se expresa desde los gritos, las banderas, la ubicación con la que vamos todas las organizaciones políticas, esa marcha que tiene un aspecto conmemorativo, pero en realidad tiene un aspecto muy fuerte de lucha política. Lo interesante, creo yo, de esta vez, que además de que la marcha fue un poco más masiva o tuvo una convocatoria que no se esperaba por la pandemia, yo creo que fue un poco más masiva que otras marchas de otros años, a pesar de que han habido marchas más masivas todavía, pero creo que lo interesante es que ese debate de estrategia, que siempre está como en un círculo de los cuadros políticos de las organizaciones, ahora como que se expandió.
se convirtió en un debate en redes, porque además salieron los del Frente Amplio diciendo, sí, así como bloqueaban a Allende, como la derecha, así es como bloquean a la Convención Constitucional, o salen personas como que no, que hay que consumir o no consumir productos caros, y si esa es una estrategia efectiva o no para los empresarios, o sea, un montón de cosas que en última instancia me parece que hacen, yo creo que lo interesante de esta fecha, este año, después de todo lo que ha pasado y en la situación en la que estamos, a un par de meses de la elección presidencial, es que ese debate de estrategia en la izquierda se masificó, por decirlo así. Yo creo que por eso también la importancia de este capítulo, ¿no? Bueno, yo creo que pongamos algo de contexto. Este fin de semana se emitió o transmitió por el canal La Red el documental La Batalla de Chile en conmemoración a, no me acuerdo cuántos años viene del golpe de Estado de la dictadura cívico-militar. Y fue un golpe periodístico, al menos mediático, importante. Este es uno de los secretos a voces, por decirlo así, de la cultura chilena. A raíz de que TVN ha tenido más o menos 20 años, ha tenido los derechos de emisión de este documental y nunca lo ha querido emitir, pese a que otros documentales igual de importantes tuvieron que obligar a TVN a emitirlos, y lo emitieron en horarios como 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y a raíz del contexto político que ha cambiado, la red pega el golazo de media cancha y dice: vamos a transmitir la batalla de Chile en algo que los cuadros, ¿cachai? Como la gente que le gusta la discusión política, que está como en ese círculo, encontró que era muy importante, pero creo que ninguno se imaginó que iba a poder cruzar ese círculo. Iba a llegar la discusión, creo yo, a sectores que nunca habían tenido no solo el privilegio, creo yo, de haber visto, ya sea en círculo universitario o en estos ciclos de cine populares, la batalla de Chile. Y además fue un momento, creo que súper importante, que no estaban listos desde, como que el golpe que les llega así desde mediático a TVN y sobre todo a los defensores del modelo, les pega muy fuerte. Sí, yo creo que además lo que me llama mucho la atención es que hay todo un debate sobre la conciencia política, en el sentido de que hoy día es evidente que la conciencia política retrocedió un montón respecto a la conciencia que existía en los 70. Y eso me parece que es un punto que, o sea, es una de las grandes razones por las cuales no querían emitir la batalla de Chile por televisión. O sea, era mostrar, no solamente era, por un lado, educativo, es educativo en un sentido de izquierda, educativo porque nosotros sabemos que las verdades no son objetivas, entonces siempre han puesto miles de peros para educar desde la crítica y el cuestionamiento social, que son corrientes, salió la profe, lo siento, pero son corrientes dale. Lánzate. De pedagógicas también, ¿cachai? Son corrientes dentro de la pedagogía, no sé, porque está el reconstruccionismo y hay otras tantas más, no sé, más clásicas también, donde no hay paso al cuestionamiento social y a la crítica, y el gobierno le encanta impulsar una educación que finalmente pueda mantenerse en los marcos de lo legalmente establecido. Entonces, la batalla de Chile viene a generar una ruptura en ese imaginario que ha querido imponer los gobiernos también de la nueva mayoría. Ojo, respecto a lo que pasó, no solamente la dictadura militar, porque lo que hizo la nueva mayoría fue centrarse en ese momento histórico, post-dictadura. Entonces, darle mucho bombo al problema de los derechos humanos, que obviamente que es una de las claves, pero olvidar de todo el debate estratégico y de la posibilidad de haber derrotado el capitalismo en los 70. Entonces, lo que hizo la nueva mayoría y la exconcertación fue bloquear el debate estratégico. Bueno, lo que abría la batalla de Chile era eso, era precisamente como educar en ese sentido, ¿no? Respecto a la dictadura, pero también y sobre todo respecto a un debate de estrategia, de cómo de abrir la pregunta sobre la revolución. Significa reabrir la pregunta sobre la revolución, o sea, era más allá de la crítica social. Pero además es el ver que se ha retrocedido en conciencia política, y ahí hay un buen debate que me parece que tenemos que pensar. ¿Por qué? ¿Por qué se ha retrocedido en conciencia política? Porque algunos dicen, y muchos tweets dicen, no, sí, es un problema de educación.
¿Es solamente un problema de educación? Yo creo que en parte, evidentemente, pero ¿qué educa? O sea, yo creo que en el 2011 a muchos de nosotros nos pasó que aprendimos muchísimo más de historia de lo que aprendimos en el colegio, o de lo que aprendíamos, o de filosofía, de lo que aprendimos en la universidad, porque con los debates álgidos, o sea, eran asambleas donde se debatía, no sé, pues se sacaban lecciones históricas sobre distintos procesos revolucionarios, y entonces qué hacer con el gobierno, y qué estrategia seguir, y cómo conquistar la educación gratuita, y las corrientes. No olvidar asambleas donde se votaba si lucha armada o lucha pacífica. Sí, sí. En Derecho Claro. en Chile, y en Filosofía y En la Humanidades. Facultad de Filosofía y Humanidades también. Sí. Entonces, Sí. eso, pues, ¿cómo se forja la conciencia política? Creo que es una pregunta muy importante, ¿cachai? ¿Qué llevó al retroceso de la conciencia política de sectores de masas, pero en particular del movimiento obrero? Yo personalmente con ese, porque me parece que sí, ese debate para mí es muy interesante respecto a si retrocede o ha avanzado o en qué estadio está la conciencia política, porque sobre todo cuando escuchaba hoy día, bueno, te lo había mandado ahí, ¿no? Este comentario que hacía el Álvaro, yo pensaba como en términos de que es muy fácil ver en perspectiva nostálgica y hacer comparaciones de tipo como, oh, en ese entonces había mucha conciencia política y ahora la gente es tan despolitizada y la gente como que no tiene ese grado de organización ni ese grado de conciencia porque la educación es mala y no sé qué. Y yo creo que eso solamente nos muestra parcialmente una arista del problema, porque, por ejemplo, a mí me acuerdo, y aquí estoy recordando mi pasado libertario, cuando me tocaba recorrer colegios haciendo talleres sobre qué era el anarquismo, qué era la revolución, no sé qué, yo veía muchos cabros que en el fondo la tenían súper clara, y cabros que venían en los colegios municipales, la gente no viene de contextos de clase media educada con tradición histórica, sino es en la propia experiencia que van adquiriendo eso, ¿no? Un poco lo mismo que pasaba, lo que pasó el 2011, lo que pasó el 2006. Entonces finalmente lo que va generando esa conciencia no es un tema como de más o menos educación formal, ¿no? Sino que son las experiencias históricas que una determinada generación va viviendo. Y la conciencia que se expresa en la batalla de Chile no es que un día como que los trabajadores despertaron después de leer muchos libros y dijeron, sí, obviamente hay que tomarse las fábricas, ¿no? Es toda una tradición de lucha que se remonta desde principios del siglo XX, de huelgas muy potentes que hoy en ese entonces, después todo lo que fue la huelga de la Chaucha en 57, experiencias con el Frente Popular, o sea, un montón de experiencias históricas que van llevando y generando una transmisión de experiencias que van educando esa conciencia. El mismo 19 de octubre, ¿no? Escuchábamos a veces en la televisión muchas personas como random que hablaban muy claro respecto al gobierno, lo que había que hacer, los problemas, las causas de la desigualdad. Hay gente que uno podría decir no tiene ningún doctorado, ¿no? Que estas cosas que a mucha gente de la izquierda le encanta ensalzar, ¿no? Los doctorados y esas cosas como elementos para transmitir la experiencia histórica. Entonces yo creo que ahí hay un elemento importante respecto de que la conciencia no es solamente un aspecto como de educación, ¿no? Porque lo que falta, porque también es muy fácil decir, bueno, es que ahora como que no hubo tanta conciencia y por eso el 19 de octubre nos dejó lo que nos dejó. Y yo creo que eso es una lectura como autoflagelante y en última instancia delega la responsabilidad finalmente en el Frente Amplio, el Partido Comunista, los partidos parlamentarios de ser lo que son, ¿no? Y yo creo que el problema no es la falta de conciencia, es la falta de organización y de proyecto político. O sea, la responsabilidad es de nosotros, los que estamos como peleando por una transformación o una transformación radical de la sociedad, de qué perspectiva enfrentamos, porque pese a esa conciencia, igual fueron derrotados esos trabajadores. ¿Por qué? Yo creo que eso es lo interesante para mí de ese debate respecto de más o menos conciencia, de que nos tiene que dirigir, creo yo, a la pregunta de por qué entonces, con todo ese grado de conciencia, entre comillas, fue derrotada la Unidad Popular. Y fue derrotado ese proceso, ese ascenso obrero de los cordones industriales. Sí, yo creo, además yo creo que, bueno, primero, el documental creo que pega muy fuerte, precisamente, lo he visto mucho en redes sociales en estos momentos, como en general, ni siquiera dentro de mis círculos, sino que como cuando tuve los trending, incluso comentarios de buenos que son más como ligados a derecha, que están bien sorprendidos frente a la claridad que tenían los obreros, la obrera y los obreros, de los cordones industriales. Creo que el capítulo 3 de la batalla de Chile es el capítulo ganador, por decirlo así, como el capítulo que te cambia un poco o te revela algo que había sido ocultado, y creo que es parte de cuando nos preguntamos, bueno, ¿cómo llegamos acá? ¿Cómo se perdió este tipo de conciencia? Fue porque fueron actores activos que buscaron eliminar esa conciencia. En ese sentido, la concertación fue no solo desarticulador, sino que un enemigo de clase para la clase obrera. No fue ni siquiera como un conciliador de clases. No, buscaron activamente desarticular todos los movimientos políticos, toda la política que existía ya en parte en las bases.
Y además de poner un velo de censura, pero además de como censura moral, frente a las posiciones que daban solución o crítica al proceso que había sido la dictadura militar, el golpe de Estado, los cordones industriales. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, fue muy sorprendente, yo creo que para muchos, pero lo digo en mi experiencia personal, que yo vi la batalla de Chile hace tiempo, pero en estas como weas ocultas que se hacían en la universidad de repente, y era muy revelador. Estos como carretes como incomprobables que se hacían en la universidad, que donde de repente alguien ponía una película, así como ya, pongamos la batalla de Chile, ¿cachai? Como en un contexto, weón, pero así súper incomprobable. A los tres que nos encantaba poner la batalla de Chile en fila. Era como ese meme de como le tiráis hartos memes y ¡zas! Le pegáis con la batalla de Chile, así entre medio. Y era como yo venía de un colegio cuico, pero ligado a la izquierda. No lo voy a mencionar para no hacerle publicidad gratuita y para no ganarme ahí su funa gratuita por parte de sus estudiantes, pero nunca habíamos escuchado, salvo por una compañera por eso tenía muchas ganas de hablar con ella, que es Alejandra Valderrama, que era la única persona de ese colegio que yo había escuchado hablar de cordones industriales, y era como, ¿qué está hablando la Ale, cachai? Porque era como una weá que en ese entonces, estamos hablando de contexto movilizaciones del 2006, nadie estaba en esa parada, era como... Tenía como 16 años, po. Sí, pues, ¿cachai? Como que estamos en otro, ¿cachai? Estamos revolucionando el país, éramos la nueva energía, todas estas como cosas, estas energías juveniles que surgen a raíz de las movilizaciones. Y había solo, como les digo, como la proporción era literalmente una persona versus todo el colegio hablando de cordones industriales. Era así de como, esta weá era como un detalle. Y era mucho, creo yo, claro. Y era lo más importante. Y después hay que preguntarse por qué esto es tan revelador ahora y por qué fue tan oculto. Porque existe una cultura, creo yo, de una herramienta política de censura que utilizó la Concertación, la nueva mayoría, y los partidos vinculados a estos movimientos, que era de frenar cualquier tipo de posición, ya sea moral, política o estratégica, que hablara sobre las bases y sobre la reivindicación del trabajo político que tenían los obreros a través de los cordones industriales. Lo digo, por ejemplo, porque en años de cine, por ejemplo, desde una perspectiva artística, esto es un secreto a voces entre el mundo de los audiovisuales, pero si queréis que te acepten el fondarte, ¿cachai? Político, tenéis que hacer una hueá de la dictadura en donde la gente sufra, ¿cachai? Esa es la manera más fácil de ganarte un fondarte. Derechos humanos, sí. Es que esa es la Derechos visión humanos, pero nostálgica. desde el sufrimiento, ¿cachai? Como de lo víctima que fuimos, así como Claro. la película o el documental más sufrido posible te lo vaya a ganar sí o sí. Secreto a voces también es que todos aquellos que quisieron postular al fondarte, mostrando de repente, por ejemplo, las visiones de cómo se organizaba la gente a través en contra de la dictadura, cómo fue el proceso de los cordones industriales, cómo fueron los movimientos que enfrentaron militarmente a la dictadura, todo eso era un no absoluto hasta hace casi un año o 2 años, que fue cuando por primera vez aprobaron un proyecto parecido. Y aún así hubo censura por parte de las comisiones del Fondarpa, por ejemplo, no darle los fondos al documental sobre el asesinato de Frey, ¿cachai? Como no estamos hablando de una wea como muy revolucionaria. Entonces había una cultura, o sea, el triunfo de la Concertación, creo yo, o el ataque de la Concertación, no fue como fue transformar a la izquierda como en un ideario colectivo que solo victimizaba a su activista. Sí, no, totalmente. A los militantes no revolucionarios. politizaba, no construía realidad, y todo eso era absolutamente descartado. Y de hecho se dejó de hablar de militancia revolucionaria para pasar a hablar de víctimas de derechos humanos. Eso es así. Yo sobre ese tema, porque ya la estamos trosqueando, porque todos hablan de cómo la batalla de Chile ha ocultado el paro patronal de la derecha, la llamada insurrección de la burguesía. Eso es claro, o sea, Carosi respondió porque hace años que no se mostraba. Eso es clarísimo. Hay todo un sector de la población que todavía tiene una confusión respecto a que los trabajadores, si los trabajadores eran los que paralizaban la fábrica o era la burguesía con el paro patronal. Bueno, ahora quedó clarísimo que era la burguesía con el paro patronal y los trabajadores ahí tomándose la fábrica, porque con el paro patronal aumentaron las tomas de fábrica y empresas a nivel nacional a 232.
o sea, de un plan de gobierno que no contemplaba, el gobierno de Allende, que no contemplaba más de 9 tomas de fábricas, por ejemplo, más de 9 fábricas que pasaron a la propiedad social, porque nunca contempló el control obrero de esa fábrica, el programa de Allende. Terminaron trabajadores tomándose poniendo a funcionar ellos, con sus propias manos, más de 232 fábricas, que además pasaron al área de propiedad social, ¿cachai? Entonces, sí, todos sabemos eso, todos sabemos el rol que se ocultó el rol de la burguesía y el paro patronal. Pero lo que nosotros estamos denunciando ahora es que sobre todo se ocultó el rol de los cordones industriales. Y eso es muy importante. Yo comparto lo que dice Carlos al respecto. Y si vamos a trosquearla, trosquémosla. El responsable político, diría yo, mayor, además de... Ya dijimos la responsabilidad de la derecha es esta. La responsabilidad de la concertación es esta. Ahí habló Carlos. Pero ¿y el PC? Aquí tenemos que poner como un botón de música como especial para ver que mencionó el PC, porque esta weá es como va a ser como el golpe diario, por decirlo así. Es como la de primer plano, así como política de la semana. Porque Dale, no quiero No, yo algo corto el nomás. El capítulo 3, weón, es casi... es pegarle unos palos al PC, pero así, así como, sí, el capítulo 3 de la batalla de Chile es eso, un cuestionamiento muy, muy grande al Partido Comunista de partida, que con ministros a la cabeza, como Mireya Baltra, buscaron frenar y quitarle el área de propiedad social, al menos a dos fábricas importantes. Los trabajadores cuestionaron el gobierno y ahí el rol de Mireya Baltra, porque ni el gobierno de Allende ni el Partido Comunista institucionalmente apoyaron el desarrollo de los cordones industriales como organismos de doble poder. ¿Qué significa eso? Significa que controlaba la producción, pero además estaban buscando alianzas populares para poder enfrentar el paro patronal y asegurar la distribución, bueno, que fue lo que vimos en la batalla de Chile. Pero eso continuó, pues si el problema de la conciencia política tiene responsable en el PC, porque sabemos que los fachos lo que hicieron fue destruir la industria nacional, fue torturar, hacer desaparecer a los trabajadores de los cordones industriales, imponer un modelo laboral con existencia del multiroot, del subcontrato, es decir, atomizaron a la clase trabajadora desde muy materialmente, o sea, destruyeron los lugares de trabajo y además a los trabajadores más combativos, a la vanguardia obrera chilena, la destruyeron. Y bueno, pese a esa historia, con esto para terminar, pese a esa historia, el Partido Comunista lo que hizo fue, desde la CUT, desde sus puestos sindicales, resguardar el código laboral, ese modelo laboral, resguardar que las demandas quedaran en lo netamente sindical y que la clase obrera no volviera a ser un sujeto político. Yo, ahora que pasamos al tema Partido Comunista, voy a partir de una anécdota que pasó este fin de semana, de hecho, como al calor de todas estas discusiones, que fui al cumpleaños de una amiga, a la que le mando muchos saludos, porque ella va a saber quién es cuando escuche este podcast. Y estábamos en la casa de una amiga de ella que tenía además un pololo que era militante de las Juventudes Comunistas, persona a la que yo conocía de la época de militancia estudiantil. Y nos pusimos a conversar de por qué se había metido al Partido Comunista y su respuesta era un poco que era lo que hay, ¿no? Porque en el fondo el Partido Comunista, que tiene muchos militantes... No, sí, era pésima respuesta, es que ahí toda la noche te imaginarás cómo terminó esa noche con todos estos debates, ¿no? Porque me decía que bueno, que el Partido Comunista estaba compuesto de una gran cantidad de militantes dignos que hacían su trabajo y que en última instancia la dirección del PC ofrecía una salida responsable porque para evitar el golpe, porque como era imposible una salida insurreccional, porque la gente no tenía los grados de conciencia para eso, teníamos que pelear por reformas que hiciesen la vida un poco más digna a las personas y que en ese camino iba a estar, y que por qué se iba a meter a los troscos si en última instancia éramos un grupo que no era incapaz de poner no era capaz de poner ninguna reforma sobre el tapete. A lo cual yo le decía, pero igual es como raro, ¿no? Porque ya, el Partido Comunista, por ejemplo, impulsa esto de las 40 horas, ¿no? Hace una gran discusión respecto a lo importante de las 40 horas, tienen un gran apoyo popular, se aprueba en la Cámara de Diputados durante la rebelión, pero han pasado 2 años y ahí está. Al contrario, no se han avanzado los derechos de los trabajadores de que el Partido Comunista, por lo menos en este ciclo político, incluso en el anterior del actual Congreso, desde que el Partido Comunista está ahí, tiene una bancada parlamentaria relativamente fuerte, ¿no? O sea, la reforma laboral de Bachelet,
la ley de teletrabajo y la ley de protección al empleo de Piñera. O sea, en última instancia, el tipo, yo le decía, tú me dices que nuestra vía es supuestamente inviable porque no consigue mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero la vía del PC, que supuestamente tiene parlamentarios y que tiene medios de prensa y que dirige organizaciones sindicales, sí lo es, pero en última instancia tampoco consigue nada. Entonces, ahí, ¿cuál es la lógica en última instancia? Es una lógica simplemente como la que está, porque yo he visto mucha gente que está entrando al Partido Comunista porque ahora hay trabajo, ¿no? Hay trabajo en los municipios, hay trabajo de asesor parlamentario, hay trabajo en la maquinaria. Entonces, en última instancia se están llenando de una base social que en última instancia no le interesa la perspectiva como de... O sea, que les queda muy cómoda esta perspectiva de tránsito pacífico al socialismo, porque en última instancia les permite estar tranquilos en sus puestos bien remunerados de burócratas sindicales, en sus puestos parlamentarios, en sus puestos de asesor en el Estado. Entonces, en última instancia, ese es un partido que efectivamente puede impulsar las transformaciones. No entre eso en contradicción con las bases que se movilizan y que en momentos álgidos como de los cordones industriales buscan precisamente acabar con esos privilegios. No se enojen, esto es troscosis, así que el que escucha... el que escucha... Es que le puso play a esta weá pensando que no iba a ser así, como se equivocó. Oye, me acordé, yo con lo que contáis tú, Jaco, me acordé el tiro de Rodrigo de los Bronce, un dirigente sindical de los Bronce, minero, me comentaba que la burocracia sindical de planta de Codelco lo que ha hecho es intercambiar bonos de término de conflictos, por ejemplo, millonarios, 25 millones de pesos, así, bonos de término de conflicto millonarios para los trabajadores, por conquistas sociales, onda, derecho a salud. Yo creo que que es una imagen muy gráfica de lo que ha pasado con los trabajadores durante estos 30 años de Chile neoliberal, y con lo cual tenemos que acabar, que han sido una burocracia sindicales que han peleado para, claro, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores a corto plazo, muy entre comillas, pasando un bono más, pero que en realidad termina siendo un adormecedor, porque claro, va a durar un par de meses o un par de años si es que el bonito fue más grande, ¿cachai? Pero desgraciadamente a largo plazo te estalló la rebelión porque simplemente las condiciones de vida ya no dan para más. Sí, pues hay una reflexión que siempre queda como atrapada por la moral que propone de repente el PC o los movimientos adherentes al PC, por decirlo así. Que es, bueno, ¿en qué momento hacemos la crítica? Porque si es que esto es como sintomático y cuando hacen una crítica, en que ellos estuvieron en el momento preciso, en el momento indicado, ¿y qué hiciste al respecto? Y cuando viene esta crítica siempre a mí me surgía una respuesta, que es que no era el momento. No sé si alguna vez lo escucharon eso. Es que este no es el momento. Es el balance del Partido Socialista, el balance del PC de que había que ir más lento. Nunca era el momento. Entonces cuando preguntaba, bueno, ¿cuándo es el momento? Como, ¿cuándo es el momento? Y así esa crítica, resultaba que el momento siempre era como un futuro idílico, claro. En donde prácticamente la derecha se ponía buena persona, ¿cachai? Como, o los empresarios se ponían buena persona porque entendían como la necesidad que teníamos de, no sé, evolucionar la matriz productiva del país, como es que si les dais más derechos a los trabajadores tienen más poder de adquisición y van a poder consumir más, por lo tanto le conviene a los empresarios, es como toda esta fantasía de que el reformismo y el diálogo con la derecha, como todo quede como está, es parte como de este imaginario de lo que yo llamo el extremocentrismo, ya como si hay que es como una posición extremista de no cambiar todo, un poco lo que decía Jorge Burgos, ¿cachai? Jorge Burgos es un extremocentrista, ¿cachai? Es un güey que estuvo dispuesto a matar gente con tal que no cambiara nada, ¿cachai? Como persiguió dirigentes de izquierda, inauguró la oficina, dirigió la oficina, ¿cachai? Como en una cuestión de estos son los cambios que Chile necesita y no más, así como en una posición extrema. Entonces, yo siento que siempre mirar para atrás, siempre es un fenómeno que nos pasa a todos con la historia, ¿cachai? Como cuando miráis para atrás y decís, esto se pudo haber hecho distinto, esto no. Y si bien tiene un sentido pedagógico, lo importante es cómo lo lleváis ahora, ¿cachai? Como, porque para atrás ya fue, como ya Oye, Carlos, un extremo centrista puede ser también uno que lleva la rebelión a un acuerdo por la paz, con la burguesía. Exactamente, un extremo centrista puede ser alguien que en el pic, ¿cachai? Alguien que en el pic del movimiento mediático, del golpe mediático que hizo la batalla de Chile, se lanza el tweet
Yo sigo una página que se llama Opiniones Callamperas de Política, la pueden seguir y se ganó el premio de la semana. ¿Sabes qué lo voy a leer? Que dice, Gabriel Boris Font, ya, dejemos la web. Que escribió por primera vez en TV, después de haber sido guardada en las bodegas de TVN por años, la batalla de Chile de Patricio Guzmán se transmite por primera vez. Chile es uno de los principales productores de documentales de Latinoamérica y no se exhiben en TV abierta. Promovamos la cultura nacional. O sea, este buen vio la batalla de Chile y dijo buenas actuaciones, buena edición, ¿cachai? Buena música. Cultura. Le pongo un 7, ¿cachai? Como cabo, así como veámosla en la asamblea. ¿Cachai? Cero respuesta política, cero capacidad de articulación, cero capacidad de hacer una reflexión. Y da lo mismo, como, sí, para atrás. Igual ahí yo... Dale, Sí, no, es que yo creo que no es que Gabriel Boric no haga una reflexión, ¿eh? Yo creo que el problema es que las reflexiones que puede sacar de la batalla de Chile son muy complejas, porque si lo comparamos incluso con Allende, qué sutil manera de decirle a huevonao a Boric. Yo no creo que sea huevonao, yo creo que el loco tiene una disyuntiva, porque en el fondo, si hace una opinión alabando la batalla de Chile, entra en contradicción con su propia estrategia, pero si lo hace criticando, pierde a la base izquierda que se tiene que ganar para ganar la elección presidencial. Entonces yo creo que su salida es la salida política que en última instancia más le conviene, ¿no? Relevar lo cultural. Yo creo que lo haber visto, no sé qué pensará él de la batalla de Chile o de esa estrategia, probablemente no estaba para nada de acuerdo. De la misma forma que, por ejemplo, el mismo juego de Allende, ¿no? Como en el fondo dar opiniones políticas muy naif, como de, ay, sí, hay que defender la democracia, y la gente gritando, cerrar el Congreso Nacional, trabajadores al poder, la gente pidiendo armas, las señoras pidiendo armas, señoras de las poblaciones pidiendo armas, como que no era como universitarios locos pidiendo armas, no era como la señora de la olla común pidiendo un revólver para defenderse de los allanamientos que propiciaba el mismo gobierno de Allende imparado en la legalidad de la ley de control de armas. Entonces, ¿y qué hacía Allende, no? Como que por un lado decía no, que la vía pacífica, pero por otro lado decía, pero hay que crear y fortalecer poder popular, como que hacía ese juego, ¿no? Entonces Boric un poco tiene que cumplir el mismo rol, guardando las comparaciones, pero el mismo rol en el fondo en medio de una situación como la que nos dejó la rebelión, ¿no? Que tiene que por un lado articular una base izquierda y otro lado una base más de centro. Entonces ahí está la pregunta, ¿no? Nosotros, como proyecto político alternativo, ¿cómo rompemos ese equilibrio, no? Porque yo ahí tengo un pequeño matiz con lo que decía Carlos y con esto doy el pase. Que yo no creo que porque yo no creo que el problema sea el realismo o lo concreto, porque yo creo que nuestra alternativa es la alternativa realista. A mí me parece que la alternativa utópica, la alternativa soñadora, es la de creer que por la vía pacífica se pueden lograr cambios y que finalmente los militares como que van a decir, no, sí, adelante. O Luxi va a decir, no, por supuesto, aquí están mis fábricas, tomen, expropienlas. O no, aquí están los recursos naturales, nos van a decir los gringos, no, tomen, llévenselos, o los chinos, no sé. La pregunta es, entonces, ¿con qué vara nos medimos, no? ¿Cómo nosotros sabemos que nuestro proyecto está avanzando? ¿De qué manera nosotros sabemos que podemos proponer una alternativa? O sea, que nuestra alternativa, que es la más realista en última instancia, que por ejemplo esta crisis fiscal que se nos viene enorme y que todo el mundo corre en círculos, que la inflación y el Frente Amplio gritando sí, viva el Banco Central, bueno... porque en el fondo su programa solamente se basa en impuestos, que los empresarios dicen no, que esto va a subir la inflación, y nosotros decimos, bueno, es que el problema es que lo único realista es quitarle la riqueza a los empresarios, es racionalizar el cobre si queremos enfrentar el déficit fiscal. Bueno, eso que es lo más realista y que los tipos todo el rato dicen, no, es que eso es soñador, que eso es utópico, que eso no se puede. Bueno, ahí está yo creo que nuestro... Oye, yo está bien, entiendo que nos referimos a que de que Boric es un conciliador y que Allende fue un conciliador. Pero acordemos acá que Boric no tiene nada que ver con Allende. O sea, partiendo por su programa que no solo reformista, o sea, el programa de Allende era reformista clásico, incluía la renacionalización del cobre, no sé, incluso el traspaso de fábricas al área de propiedad social, aunque eran poquitas y los cordones industriales le pasaron por arriba con crece, pero el programa de Boric es... Claro, pero es que son contextos históricos distintos, pues son las claro, no, total, no, yo solamente quería marcar ese alcance, que yo sé que tú también piensas lo mismo que yo. Solo quería plantear, porque hay un cartel, salieron unos tipos en el cementerio, no sé si lo vieron, que ya es como meme, pero decía como casi, no me acuerdo qué decía, no sé si alguno de ustedes lo tiene por ahí, pero era como que Boric es igual a Allende, entonces era con Allende en la memoria y con Boric en la victoria. Gracias, eso era. Entonces, no, o sea, solamente quería hacer ese pequeño alcance. Pero esa es como un poco la psicología del Frente Amplio en estos días, ¿no? Que han salido también, o sea, además de este comentario cultural, de esta como apreciación cultural que nos entrega Gabriel, que es como, gracias, por último, un poco más, ¿no? Claro, eso mismo. Para mí la psicología un poco es esa comparación, porque igual
Claro, no es lo mismo que Allende, pero no es lo mismo en términos porque el contexto histórico es distinto, las coordenadas son distintas, pero Allende no era un outsider de la política que un día, o sea, que lideraba un proceso revolucionario. Allende fue una persona que fue ministro, que fue senador, que fue diputado, o sea, era una persona que venía, que fue parte del Partido Socialista cuando el Partido Socialista apoyó a Ibáñez, o sea, era una persona que venía del establishment político, una persona que además era amigo de Frei Montalva, era una persona que además era tenía amigos de la derecha, amigos de la izquierda, o sea, amigos de la democracia cristiana, sus propios amigos le hacen el golpe en última instancia, ¿no? Entonces, claro, podríamos dedicar un capítulo a analizar la personalidad de Allende y el tipo como, además que era una persona que admiraba a Balmaceda y su suicidio trágico. Y el tema es que ahí también la pregunta es qué liderazgo político requiere la clase trabajadora para vencer. Yo creo que esa es la pregunta. Y yo creo que ni el liderazgo de Allende ni el liderazgo de Boric son los liderazgos que necesitamos para que efectivamente triunfen las demandas de la rebelión, ¿no? Sí, yo a propósito quería decir que un poco lo que estaba diciendo delante, que en la cola que se me olvidó, que no alcancé a decir. En el fondo, cuando tú miras ahí atrás y criticamos la figura de Allende, ¿cachai? Como, bueno, qué responsabilidad, porque hay muchas responsabilidades repartidas y a Allende le cae su responsabilidad. Y este es un tema tabú dentro de la izquierda actual, precisamente porque criticar el proyecto utópico, idílico, ¿cachai? Casi mitológico que fue Allende, implica tener que criticar las bases propias de lo que estamos haciendo hoy día. Quiero decir que en el fondo criticar lo que hizo Allende en su momento, en los contextos que tuvo, tiene un valor, pero no lo hacemos porque queremos revisar la historia para atrás. Es porque lo tenemos que revisar hoy día, ¿cachai? Como por ejemplo, ¿qué discusión se da con Jorge Baradit? Jorge Baradit debe ser como de las personas más allendistas que yo haya conocido en mi vida, ya sea por su obra, ¿cachai? O por su posición política dentro de la constituyente. Más allá de que tengamos diferencias políticas, creo que esa es su función y ese ha sido su valor dentro de lo que ha sido todo este proceso. Y Baradit reivindica la figura de Allende al menos en este 11 de septiembre, precisamente por ser este hombre íntegro, de buen corazón, amable, como con visión, que impide la guerra civil y se baja, por decirlo así, como de una manera noble, se sacrifica con el fin de que no exista una guerra civil que traiga más muertos a la clase obrera, ¿sí? La crítica a lo que hizo Allende antes no va con decir si lo que hizo Allende en el 73 estuvo bien o mal. Es decir, como hoy día, ¿cachai? Elevar estas figuras mitológicas sobre lo que hiciste del sacrificio, ¿cachai? Por este supuesto bien, es que no nos sirve precisamente porque sabemos que Allende estaba equivocado, ¿cachai? Como, yo no pongo en duda que Allende haya sido una persona íntegra, ¿cachai? Claro. Idílica, un caballero, ¿cachai? Y que haya tenido buenas intenciones en no querer, no sé, elevar la guerra civil. Pero no se dio cuenta que la guerra civil ya está declarada, y si bien nunca vamos a saber qué hubiera pasado si hubieran pasado las cosas distintas, lo que sabemos es que en consecuencia de haber entregado, ¿cachai? El movimiento obrero, ¿cachai? Al reformismo, implicó que hicieron un golpe de estado salvaje que claro. Sepultó, ¿cachai? El movimiento obrero, sepultó también cualquier articulación ciudadana, si la junta de vecinos, los clubes sociales, ¿cachai? Los clubes deportivos, todo fue intervenido, todo fue destruido por la dictadura y posteriormente por el neoliberalismo. O sea, digamos un pacifismo que llevó a una de las mayores masacres de la historia de Chile. Claro, entonces no entregaste, no evitaste la guerra civil, la propiciaste. Y ni siquiera la guerra civil, sino claro, que propiciaste el genocidio. Claro. Es como eso fue. Y esas son las acciones con las cuales tenemos que ser absolutamente críticos, por mucho que nos duela, porque lo que estamos viendo hoy día es que estamos cometiendo, no nosotros, pero en general, estamos en un momento político, ¿cachai? Donde pareciera ser que la única alternativa siempre es rendirse. Pese a que estuvimos, hace 2 años estuvimos arriba de la pelota y hoy día como que, bueno, vamos a votar por Boric, ¿no? Como hasta el día de hoy no he encontrado dentro de mi círculo, que puede ser una cuestión de las burbujas informáticas que producen los algoritmos de las redes sociales, pero no hay nadie que esté como realmente tan emocionado por votar por Boric, salvo sus votantes, los que fueron a votar ese día por él, ¿cachai? Como por él en las primarias. Aparte de ese millón de personas, no hay una pasión política. Justamente antes de que surgiera esta coyuntura, estábamos discutiendo para este podcast si hablábamos de las presidenciales.
Y resulta que lo más llamativo de hablar de las presidenciales es lo irrelevante que se han vuelto. Estas presidenciales puede que sean las menos emocionantes desde Frei versus Piñera. Y yo creo que estas van a ser una presidenciales donde va a haber una bajísima participación. ¿Cachai? Precisamente porque no está politizado el ambiente, precisamente porque se está buscando conciliar por todos lados con la derecha para que el próximo año, en una cuestión, una tontera, esto ya lo dijimos en el capítulo pasado, ¿cachai? Como no le pegue tan fuerte a Boric, que es el ganador, y le permita gobernar por 4 años. Es una locura. Oye, Carlos, ¿cachai? antes de pasar ese tema, que yo quería seguir con lo que decía ya antes, que me parecía interesante sobre la crítica a Allende. Aquí es cuando nos dicen, ay, los iluminados, ay, los troscos como qué derecho tienen para criticar a Allende. Bueno, no, evidentemente no somos los únicos que enarbolamos esa crítica, y bacán que hayan dado la batalla de Chile, porque también ahí aparecen muchos trabajadores cuestionando a Allende. Sí. Y me parece muy importante como traer a la colación esa crítica. Yo, de hecho, como me parece muy importante una crítica que hace un trabajador del cordón de Cerrillos Maipú, cuando estaban implementando el plan Millas, que era limitar el área de propiedad social y entonces devolver algunas empresas a los empresarios, ¿cachai? Quitársela a los trabajadores y devolvérsela a los empresarios. Y cacha el vaticinio que hicieron esos trabajadores. Dijeron que, abro comillas, el proyecto Millas es una transacción entre el gobierno y la burguesía, con el cual solo ganan los patrones, y ganan para derrotar definitivamente a la clase obrera. Incluso un suicidio lento pero seguro del propio gobierno del compañero presidente Salvador Allende. Esto lo dijeron precisamente como crítica a Allende con el plan Millas, que de hecho tuvieron que retroceder porque se levantaron todos los trabajadores de los cordones industriales a nivel nacional, que en ese momento ya eran más de 200 empresas que estaban funcionando bajo control de los trabajadores y organizados los cordones. Tuvieron que retroceder el gobierno, echar abajo el plan Millas, pero porque claro, estaba toda esta disputa de hay que ir más lento, hay que ir más rápido, tenemos que... Y Allende era de la área de no, hay que ir más lento, entonces hay que conciliar más, y uno de los puntos como más claves para ir más lento tenía que ver con la propiedad, obvio, es una de las claves de la sociedad capitalista. ¿Quién tiene la propiedad de los medios de producción? ¿Quién tiene la propiedad de las riquezas? Entonces, la crítica que recuperamos en este podcast es la crítica que plantearon también los trabajadores de los cordones industriales en su momento, que me parecía muy importante también traerlo a colación. Es que el camino al infierno está indicado sobre las buenas intenciones, ¿no? Como así se podría llamar, como en parte como nuestro análisis sobre Allende, porque yo creo que lo que dice Bárbara es súper interesante, porque la figura como de este mito de Allende, el Allende que está como en el recuadro, como que está Jesucristo y está Allende y el Che Guevara, ¿no? Como en el altar familiar de la izquierda. Es una figura que se construye después, ¿no? En ese momento había, una cosa era la expectativa enorme, que había en las masas respecto al gobierno de Allende, pero otra cosa muy distinta es que eso estuviese como no exento de crítica, y había mucha crítica, había mucho debate político. El tema es que precisamente como herencia como cristiana que está en la izquierda, que yo creo que gracias al movimiento feminista, mujer y la disidencia sexual hoy día es mucho menos la influencia de la iglesia católica y de la moral cristiana, eso es algo que yo creo que corre a nuestra ventaja. Finalmente como que nubla el debate o incluye un debate estratégico de fondo, porque entramos con esta sensibilidad como de herir un mito, ¿no? Herir como una idea. Y yo ahí, por lo mismo, creo que yo no estoy de acuerdo con Carlos, para pasar ya al punto de las presidenciales, de que quizás esta sea la elección presidencial más fome, porque efectivamente hay mucho escepticismo, puta la weá, ganó Boric y no ganó Jadwe, ya no nos queda nada, porque en realidad efectivamente hay una operación del Frente Amplio, del Partido Comunista y de todo el régimen de separar, ¿no?, la discusión sobre las transformaciones en la constituyente para patearlas a un escenario indefinido, que es la operación Atria, por decirlo así, ¿no? Como de que como la constitución no va a solucionar los problemas de fondo y solamente va a ser un reglamento mínimo para un funcionamiento del Estado que las permita en un futuro, que es la lógica de que, bueno, en un futuro vamos a ganar la educación gratuita, en un futuro vamos a ganar la salud gratuita. Bueno, esta misma lógica era la constituyente.
Porque antes, el año pasado, la elección presidencial era básicamente con qué transformación íbamos a hacer, lejado ahí, muy grandilocuente. Y ahora hay una separación, ¿no? Como que todo eso está en la constituyente para quitar la expectativa, y la presidencial, una especie de administración de un gobierno de transición con un par de impuestos, un par de cositas, y como choque de machos alfa entre Sichel y Boric respecto de quién es más papá que el otro, ¿no? Entonces, yo creo que en ese marco sí, sin embargo, que si bien puede parecernos como algo bastante fome y poco interesante, yo creo que el peso que va a tener el mal menorismo o la idea de que vaya a ganar la Jasna Proboste o Sichel, yo creo que también puede elevar a Gabriel Boric como al nivel como de ser casi que como la única esperanza frente como al Chile de los 30 años, y ahí puede generarse un fenómeno, no lo sabemos, creo yo. Estos personajes a veces que pareciera ser como liderazgos que emergen como de las revoluciones o de los momentos convulsivos y que generan como una especie como de consenso, como la capacidad de llevar transformaciones en paz, a veces generan como ilusiones que ni siquiera las perspectivaban, ¿no? Mira, Trotsky también decía, ¿no?, que las masas siempre elevan a sus mediaciones a los partidos reformistas hasta el punto más alto antes de dejarlo caer, ¿no? Kerensky también era un abogado medio fome, muy reformista y conciliador, que la gente como que no le tenía mucha buena, y de repente, ¡pah!, presidente del gobierno provisional. Allende también en un momento, ¿no? Era medio fome, ya había perdido muchas veces, nadie le tenía mucha esperanza de que él iba a ganar finalmente, y de repente, ¡pah!, gana. Claro. Pero a diferencia de todos ellos, Boric lo que no tiene es a la extrema izquierda entre la espada y la pared. Exacto. Eso hubiera sido Jadwe. Sí. Exacto. Pero menos mal, gracias a... Existimos. Por nosotros, que era mucho más difícil debatir con Jadwe que ahora debatir con Boric, es que está Boric, que no nos tiene contra la espada y la pared. Entonces eso en realidad lo que tiene de importante es que nosotros hay un importante sector a la izquierda del Frente Amplio y del Partido Comunista, que además con todos estos debates de la batalla de Chile y todo lo que estamos conversando, se repone la idea del debate estratégico y se repone la palabra revolución, que eso me parece muy importante. Y ahí solamente una última cosa, porque ya para ir cerrando, el 12 de noviembre creo que lo tenemos que rescatar mucho, porque fue... O sea, la gran pregunta de la rebelión es ¿por qué fue una rebelión y no fue una revolución? Y la batalla de Chile nos da la clave. Es porque la clase obrera no estaba adelante organizada. O sea, todos los trabajadores estábamos ahí en la calle, pero no salimos como clase trabajadora, a diferencia quizás de sectores como de la salud y de profesores, pero después mineros, portuarios, no fue un actor preponderante. Entonces ahí... con la paralización, por ejemplo, de los medios de producción, es un golpe letal al capitalismo, es un golpe letal a los poderes fácticos actuales, al poder económico. Entonces ese es un elemento muy importante para nosotros, y que el 12 de noviembre habría esa perspectiva, y por eso lo de Boric fue tan decidor, porque llevó lo que pudo haber avanzado como un proceso revolucionario, hizo que retrocediera y lo desvió para poder contenerlo y para poder volverlo al cauce de los 30 años, en un sentido, porque la convención actual, que todos dicen, no, así como se defendía a Allende y a la Unidad Popular, hay que defender a la convención. No, o sea, primero, la Unidad Popular y la convención no tienen nada que ver. Y segundo, la Unidad Popular también tenía como uno de los pilares la conciliación de clases con la democracia cristiana, que llevó al golpe de Estado. Y la actual convención, que no tiene nada que ver con la Unidad Popular, pero si vamos a seguir en esa lógica, es una herramienta que nació a partir de un desvío, no sobre un proceso revolucionario, sino que de un desvío, de una movilización, y que por tanto... nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que denunciar, tenemos que exigir, no sé, por ejemplo, fin al Código de Aguas, renacionalización de los recursos naturales, que se vaya la Marinovich y que se vaya todos los fachos y genocidas que hoy día están ahí en la convención. Bueno, una serie de exigencias, que participen y que voten los menores de 18 años desde los 14 años, y una serie de demandas que nosotros venimos agitando, como que se decrete la libertad de los presos políticos. Pero no podemos
pensar que con la convención vamos a poder conquistar, solamente con la convención y con una intervención amañada por parte de los partidos del régimen, vamos a poder revivar las fuerzas materiales necesarias para, o sea, organización obrera, organización popular, para poder conquistar nuestros derechos sociales y para poder transformar la sociedad en la que estamos. Sí, yo solamente agregaría, porque acuerdo con todo, pero que además de no confiar exclusivamente, ¿cachai? Como en la convención, es sencillamente de que incluso las demandas de los sectores medios del centrismo no son posibles confiando en la derecha. Es tan sencillo como eso. No puedes pararte en una mesa a negociar con un caníbal qué parte te van a comer o no. Eso no es un diálogo, eso no es una negociación. O sea, eso es una claudicación. O sea, y la estrategia es la claudicación de derechos y demandas. Si algo nos enseñó no solo este fantástico documental, sino que además la historia que nos ha llevado hasta este momento a pararnos y a elevar la Constitución y a tener esperanzas sobre cambiar el carácter de Chile, es que no podéis confiar, no podéis rendirte ante el enemigo. O sea, no podéis confiar en que te va a salir todo bien. Antes de que... Creo que se nos quedan un montón de temas fuera. Sí. Pero aquí podemos estar... Yo de verdad creo que estamos... Es que no sé si les pasa. Estamos comenzando la discusión. Se llama Cordón Industriales, ¿no? Sí, pero siento que estamos partiendo la discusión, ni siquiera como que estamos cerrando, es como que nos quedó así. Bueno, habrá más oportunidades para esto. Antes de irnos, recomendaciones de la semana, saliéndonos de la caja. Igual, antes de irnos, y lamentablemente me voy a tomar unos minutos más, pero quería terminar dale. nuevamente con la analogía de la plantita, como del poder popular y del MIR, porque efectivamente hoy la extrema izquierda ha tenido un proceso de maduración al aldero de los movimientos sociales muy interesante en este país durante el último tiempo, pero siguen existiendo estrategias que son los de los libertarios, la coordinadora 8 de marzo, el movimiento Noma FP, quienes conducen eso, lo que queda del mirismo, que en el fondo en esta apuesta como de que construir poder popular como vía para superar en algún momento el anarquismo, superar en algún momento la institucionalidad vigente, en última instancia eso se demuestra que no es una estrategia para vencer, y en última instancia es una práctica social muy moral, en última instancia, ¿no? Que nos busca, que de hecho a nosotros siempre los troscos nos acusan, no, es que ustedes dividen la asamblea, como si fortalecer la asamblea fuera algo en sí mismo, sin ver que en una asamblea, en una organización se compone por distintas tendencias, distintos programas, distintas formas de luchar, y que en última instancia el problema del poder popular como estrategia es que es una no estrategia, una estrategia en constante construcción, que puede sonar muy atractivo para personas que se están recién politizando, recién entrando, pero en última instancia no orienta políticamente respecto de lo que hay que hacer. Entonces mi recomendación de la semana es que precisamente nos imbuyamos de los debates teóricos programáticos que son necesarios dar. O sea, aquí lo que tenemos que entrar a discutir es programa, aquí lo que tenemos que entrar a discutir es orientación política concreta, cómo vamos a nacionalizar los recursos naturales, cómo vamos a empezar un proceso de transición ecológica para en el fondo evitar que el mundo colapse producto de la vorágine capitalista, y cómo en el fondo eso lo vamos a hacer concreto, y que eso no puede ser concreto, como lo decía la Bárbara, si no es con la fuerza organizada de la clase trabajadora, y aunque eso implique muchas veces no tener como éxitos electorales rimbombantes, en última instancia la organización que te da ese programa y que te da esa perspectiva es mucho más cualitativa para momentos de ascenso. O sea, solo cosa ver, para también terminar, el reciente éxito electoral del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad en Argentina, que obtiene un excelente resultado electoral y que no solamente que tienen votos, ¿no? Sino que además suman precisamente en lugares donde se ha fortalecido la organización de los trabajadores, donde no solamente son obreros que votaron, sino que además son obreros que se han venido organizando. Bueno, el enorme éxito del casi más, el 23%, un poco más, de Alejandro Vilca, dirigente trabajador de la basura, recolectores de basura, de casi un 23% en Jujuy. O sea, en última instancia además es posible una izquierda con un programa claro, consecuente, y que obtenga millones de votos, ¿no? Que las cosas que le gusta tanto a los reformistas siempre como reivindicar, bueno, eso es posible. Contar cada voto. No hay que reducir el programa porque supuestamente a una especie de vía pacífica al socialismo, y tampoco hay que vaciarlo de frases de lugares comunes para parecer supuestamente más radical, para en el fondo acumular fuerza en última instancia, y para esa fuerza ponerle en movimiento. Sí. Oye, corrígeme si me equivoco, pero no son hasta ahora la tercera fuerza de izquierda en Argentina, ¿no? Así es.
tremendo. Así es, sí, tremendo. O sea, la weá funciona. Ya, mi recomendación es Estrategia Socialista y Arte Militar de Matías Mayelo y Emilio Albamonte. Nosotros tenemos un debate Tremendo importante ahí, sí, tremendo libro, con el MIR, que no tenía una estrategia de huelga insurreccional para el 70 y es parte del debate de estrategias, lecciones del pasado, pero este libro es actual, o sea, se editó hace unos pocos años y creo que es muy importante para el debate en la izquierda. Y un libro de literatura muy bueno, que es saliéndose de la caja, pero no. Tiene que ver con El Nocturno de Chile, Roberto Bolaño. Es un muy buen libro. Muy buen libro. Ya, voy a sacar mi recomendación porque si no me voy a desperfilar, pero para la cagada, porque iba a recomendar una serie de Pixar que es Monstruos en el Trabajo, ¿cachai? Como que... Porque es genial la weá, porque si quería enseñarle a tu hijo, ¿cachai? A un niño el valor del trabajo. No, por eso es como nos salimos de la caja porque es como no esperáis que Pixar, ¿cachai? Te saque una serie en donde tenía una personaje es sindicalista, ¿cachai? Y que se la sabe todas, ¿cachai? Como es la personaje que sabe, weón, que tenéis que tomarte como esta es la hora del almuerzo y es la que te recuerda a todos los muertos que han muerto en la fábrica de los monstruos. Es así de... Igual Pixar ya ha tenido como algunas como salidas como pro obreras, como por ejemplo Monster Inc. Igual tiene es algo, eso, ¿no? Esta es la secuela de Monster Inc. ¿Cachai? Como los monstruos ahora tienen que hacerse cargo de la fábrica y uno de los monstruos es un weón que sale recién de la universidad, ¿cachai? Como el mismo día que sale de la universidad, como de asustar, se da cuenta de que ahora tiene que hacer reír. Y lo mandan y como ya no sirve para hacer reír, lo mandan a trabajar donde los técnicos, ¿cachai? Que son como la mano de obra de Monster Inc. Y bueno, es una excelente serie, pero voy a hacer una recomendación un poco más a nivel, creo que mi recomendación va a ser mucho más creativa. Creo que a propósito de lo que decía sobre esta cultura victimizante que hemos tenido desde la izquierda, que nos formó incluso a nosotros, a esta generación, con la que tuvimos que pelear un poco a contrapelo, porque por un lado nos decían que éramos víctimas y teníamos nuestra estrategia era el dolor, el sufrimiento y ¿cómo se llama esta palabra que es cristiana? Penitencia. La estrategia de la izquierda durante los 20 años que fue la Concertación fue la penitencia. Fue como decir, mientras todo este dolor que sufrimos merece una catarsis y por lo tanto tenemos como el derecho político de ser las víctimas, de ser penitentes. Creo que yo hago un llamado a todos los creativos, ¿cachai? De las personas que logran, como los directores de cine, los escritores, ¿cachai? Dibujantes, ilustradores, que retomemos lo que decían precisamente los cordones industriales y démonos cuenta de que hoy día el valor que tenemos que llevar no es la víctima, no es lo mucho que sufrimos, es lo mucho que peleamos. Y creo que son esas las historias que vienen hoy de aquí en adelante. Como sobre todo en un mundo que nos ha dado, ¿cachai? Incluso hasta asco de ver cine chileno de dictadura, porque es fome, ¿cachai? Como que termináis triste, termináis como aburrido. Conozco mucha gente que no ve las películas que son de la dictadura Chile porque son aburridas, ¿cachai? Como siendo de que hay tantas buenas historias ahí que reivindican la lucha, reivindican el trabajo político, reivindican a la clase obrera, que están acalladas. Y si no las llevamos nosotros, creo que no las va a llevar nadie. Así que mi llamado es esa es mi recomendación. Yo, dos recomendaciones. La primera, creo que es un clásico y que se difunde mucho, muy poco, o sea, se ha difundido muy poco en Chile, que es un libro del escritor argentino Liborio Justo, Así se murió en Chile, que al igual que el libro que recomendó Bárbara, pueden adquirirlo a través de Librería Emancipación, está en Instagram, son unos tipos que traen libros, muchos libros de Argentina, para que sepan ahí cómo encontrarla. El Liborio Justo también está en Busca Libre, pero es más caro. En cambio, esto Librería de Emancipación, yo le he pedido muchos libros y sus costos de envío son mucho más baratos. Y para hacer una recomendación más, ¿cómo decirlo así? Más fuera de la caja, pero no tanto, recomiendo una serie de amor un poco pelotuda, pero se llama Amor y Anarquía. Es una serie nórdica de Netflix, muy cortita, capítulos cortos, una historia de amor bastante bizarra y para reírse, pero es interesante porque cuestiona el tema de cuánto tiempo le dedicamos al trabajo. Entonces encontré que tenía, porque además como que la protagonista tiene un papá que es como un militante de extrema izquierda que en todo el rato lo hacen ver como que está loco,
pero en realidad está constantemente cuestionando como la rutina como laboral y la forma como que en la vida moderna como que encaramos las responsabilidades. Bueno, es como una típica serie millennial que habla como de lo terrible que es ser adulto, ¿no? Pero es entretenida, porque además tiene una relación de amor medio como... es como una relación de amor medio perversa, pero entretenida. No con el papá, sino con otro entre los protagonistas. Claro, ¿no? Así como no sé. La acotación. Qué bueno que aclaraste. Sí. Decía como, ya, se puso rara esta. Te saliste de la caja mucho, así como... No, puedo salirme de Bueno. la caja con alguna otra cosa. Pero para otro momento. Creo que fue un excelente capítulo. Yo de verdad lo siento aquí en el pecho el querer seguir conversando de Sí. 1000 weas más. No Como sé que- qué hacemos. Yo creo que No. vamos a tener que necesitar un 2.0. Sí, yo creo que vamos a Lejos. hacer un parte Bueno, 2 de... conversémoslo, sí. Ya. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Saludos. Hasta luego. Saludos. Adiós, luego. adiós. Nos Y vemos vean, bien. vean Adiós, ahí la adiós. huelga. Bueno, y vea la batalla de Chile. Sí. La batalla de Chile, la obra de los cordones industriales de Valeria Yáñez. Sí. Bueno, Otra gran O sea, recomendación. de la compañía de teatro Tarea Urgente. se nos quedó la wea más importante al último. Ya, después Y ya, estaba vamos a quedar terminada pendientes también, para un ¿no? capítulo a futuro, un especial con Valeria Yáñez sobre la obra de los cordones industriales. Eso. Creo que es una promesa buena que podríamos hacer ahora terminando el podcast. Sí, ahora sí. po. Ahí luchando años y años para... Justo al final. Sí. Ya, nos vemos. Cuídense. Chau. Chao, chao.